Hola a todos, buenas tardes. Nuevamente con un video para nuestros queridos aprendices que están iniciándose en la protección catódica. Hoy quiero hablarles del electrodo de referencia portátil. Este electrodo, conocido también como el electrodo de cobre, sulfato de cobre, porque utilizamos básicamente sulfato de cobre en cristal, tipo cristal, que es este que están viendo acá. Y lo diluimos con agua destilada para saturarlo el núcleo de cobre del electrodo de referencia. Como verán, estoy utilizando marcas para ocultar los fabricantes porque, como les comenté, yo no percibo, ni hago publicidad ni percibo nada financiero de los fabricantes. Entonces, para evitar problemas con ellos, oculto las marcas. ¿De qué se compone el electrodo? Es bastante simple. Fíjense que trae una tapa superior y esta tapa superior tiene un núcleo de cobre. Tiene un corazón, un núcleo de cobre de 1/4 de diámetro. ¿Ok? Tiene un recipiente donde se almacena el líquido que trae un lateral que es transparente para que nosotros veamos la condición de ese líquido y el nivel y así darnos cuenta si se requiere reposición de los líquidos. Y un tapón poroso cerámico que garantiza el contacto cuando lo colocamos en la tierra, hacemos contacto en la tierra, garantiza el contacto eléctrico entre la tierra y el electrodo, de manera que haya continuidad eléctrica entre estos componentes. Fíjense que en el corazón de este tapón poroso, en la parte azul, es en donde el líquido haría contacto y se proyecta a través de los poros de la cerámica. Este tapón cónico se utiliza en tierra, es el más utilizado en tierra, pero hay un tapón que es plano, del tipo plano, que es el que se utiliza para hacer mediciones sobre superficies de cemento, de concreto. Básicamente sería este es uno de los electrodos de cobre, sulfato de cobre, el electrodo de referencia portátil, y cuando le quito su tapón de goma, fíjense que la superficie es totalmente plana, de manera que me garantiza un contacto superficial en superficies planas mucho más contundente. Si trataría de medir en el cemento con esto, solamente esta punta haría contacto y no sería confiable la medición. Por eso utilizaríamos este tipo de electrodo. Siempre hay que colocar el tapón de goma en los electrodos cuando no lo estemos utilizando para que no pierdan la humedad y no pierdan el líquido que tiene aquí alojado. Entonces, cuando no lo estemos utilizando o dejemos de estar haciendo mediciones, siempre coloquemos su tapón de goma. Siempre es bueno hacer limpieza de estos elementos, porque a veces se sellan por los mismos cristales del sulfato de cobre, a veces se tapan. Entonces siempre hay que hacerle una limpieza y mantenerlos en un recipiente con agua, de manera que garanticemos que los poros siempre estén abiertos. Como les comenté, lo único que se necesita para activar la media celda es tener sulfato de cobre en cristales, agua destilada y que quede saturada. Es decir, que siempre tenemos que hacer ese reemplazo periódico. Tenemos que hacer limpieza de la varilla antes de colocar el sulfato de cobre y los líquidos. Pero hay muchos inspectores que yo los he visto en campo que acostumbran a hacer este tipo de limpieza. Y es un error, pero imperdonable. Agarran su navaja y empiezan a hacer limpieza por fricción. Entonces tratan de quitar toda la capa de óxido que se forma en el alambre cobre con una navaja. No
se puede hacer esto. Están contaminando la superficie de cobre. Para poder limpiar esto, se usan esponjas que sean abrasivas, pero que no contengan elementos metálicos, o papel de lija, pero de arena, que no contenga óxido de aluminio ni nada de eso, ni partículas metálicas. O sea, las partículas metálicas abrasivas de un papel de lija no puede tampoco utilizarse para limpiar el corazón de cobre o este núcleo de cobre. Entonces, muy pendiente con eso, señores. Es un error que veo muy crítico. El otro error que veo que se hace en campo, que no usan agua destilada, que es la que venden en las estaciones de servicios, en las tiendas de repuestos de vehículos. Pero por pereza los inspectores agarran su botellita de agua, la que usan para tomarse e hidratar, y llenan de líquido el electrodo. Pero si esta agua tiene cloruros, las están contaminando también. No se debe usar. Es agua destilada. Es la única que no. Ese es el tipo de agua que nos garantiza que no hay contaminante. Los electrodos, siempre hay que hacer una inspección rutinaria visual de sus condiciones. Fíjense este electrodo. Perdió su líquido. Puedo ver el corazón del cobre. Algunas partículas de sulfato también están acá en los cristales. Pero cuando reviso el tapón poroso, fíjense, ya está fracturado. Este tapón debe ser reemplazado. Ya no se debe trabajar con este tipo de tapón que ya tiene este tipo de fractura. Si hago un detalle más minucioso, veo que acá el envase está fracturado. No sé si logran ver la fractura. Aquí hay una fractura. Entonces ya perdió su hermeticidad. Todo líquido que yo coloque aquí va a salir por acá, porque este sello de arriba superior, que es el O-ring, esta goma negra que está acá, no está haciendo nada. Entonces este electrodo ya se tiene que desechar. ¿Por qué? Porque el recipiente se dañó y el tapón poroso también está fracturado. Entonces, fíjense, este es un electrodo que necesita mantenimiento, debe ser limpiado. Esto sí se puede reutilizar todavía. Como les dije, solamente con esponja abrasiva y papel de lija de arena es que se hace la limpieza de este elemento. ¿Ok? Entonces, esa es la inspección visual rutinaria que se le hace para ver las condiciones, si está apto. Y en este caso, pues este es un electrodo que yo desecharía esto. Ya esto no sirve. Ok. Veamos otros electrodos que tengo acá. Casualmente me puse a revisar los electrodos y vi que requieren su mantenimiento. Fíjense este otro electrodo. Este electrodo, pues, le falta un poco de reposición de líquido, pero puedo observar que hay cristales que ya están blanquecinos. Entonces esto ya esto está sospechoso. Esto me da un indicio de que está contaminado ya. Si lo agito, si se pone de color lechoso, un color tipo leche o blanquecino, quiere decir que está contaminado. Y efectivamente, fíjense que se pone de color lechoso y requiere ya su mantenimiento. Evidentemente tengo que hacer una medición para ver si de verdad requiere su mantenimiento. Hay unos sulfatos de cobre que son tipo, que la granumetría es muy fina, es tipo polvillo y se ve así como lechoso, pero no quiere decir que no sirva, simplemente que está muy fino la granumetría. Siempre son cristales son cristales de cobre de sulfato de cobre. A ver si la cámara hace un enfoque mejor. Pero bueno, se ven los cristales de cobre.
Es el ideal. Entonces, bueno, como les comenté, este es otro. Fíjense que está muy por debajo del nivel del líquido. Requiere también reposición de componentes. Entonces, normalmente nosotros siempre deberíamos tener un electrodo patrón o guía. El electrodo patrón es un electrodo. A mí me encanta porque este tiene gel, es un gel electrolítico. También tiene su marca de reposición, ¿no? A veces se le hace su mantenimiento. Pero este tiene un gel, son mucho más difíciles de contaminarse con cloruro. Pero cuando ya seleccionamos un electrodo que va a ser el patrón, este electrodo no sale a campo. Este electrodo se mantiene en la oficina o en el taller de la empresa. De manera que cada inspector que va a hacer mantenimiento a sus electrodos va a comparar la medición contra este que ya sabe que no está contaminado, que está el electrodo, el alma, el núcleo del cobre está perfectamente limpio, que no está oxidado, no está corroído. Entonces, normalmente cuando quiero verificar si aquellos necesitan mantenimientos, cuando yo haga medición entre dos medias celdas de cobre, sulfato de cobre, la diferencia potencial debe ser menor a 5 milivoltios. Entonces veamos cómo se hace eso. Le quito su tapón, lo coloco en este recipiente con agua, conecto uno de los extremos del multímetro y voy a verificar esta celda, que ya les comenté que se ve con bajo nivel y ya está lechoso. Veamos, ahora vean acá el multímetro, las puntas, vamos a tratar de que se hagan contacto una con otra. Entonces, en teoría está por debajo de los 5 milivoltios, pero ya yo sé que tengo que hacer reposición, verificar si el núcleo del cobre está contaminado. Siempre es bueno que hagamos ese mantenimiento. Vamos a chequear esta otra, a ver cómo nos da. El contacto físico. Ok. Aparentemente, simplemente necesita reposición de líquido. Por lo menos está por debajo de los 5 milivoltios. Pero, vuelvo y le repito, vamos a hacer protocolo de mantenimiento de cada una de ellas y cómo se debe hacer. Existen empresas o fabricantes que venden este tipo de kit. Me parece bastante práctico y bien. Este es un kit para dos celdas, para hacerle mantenimiento a dos celdas. Pero, ¿cuál es la diferencia de este kit? Si pueden ver, tenemos dos recipientes con sulfato de cobre, que según este fabricante es el 99.8% de pureza, el sulfato de cobre, con 28 miligramos que tiene, se echa todo en el electrodo, y tiene un recipiente de 28 miligramos también de agua destilada. Pero si ven este de color azul, este tiene anticongelante. Estos son para electrodos en donde trabajamos con nieve, con suelos congelados, o que está empezando la temporada de invierno y todavía se pueden hacer mediciones porque no está congelado totalmente el suelo. Y esto nos permite esto impide que el líquido dentro de la media celda se congele. Esto puede operar hasta menos 30 grados Fahrenheit. Eso viene siendo como 34 grados centígrados, menos 34 grados centígrados. Entonces, puedo preparar una celda con agua destilada normal y otra con anticongelante. Trae unos tornillos de repuesto, trae los O-ring de repuesto. Esto es para las tapas. De manera que selle nuevamente el recipiente. Trae un papel de lija, de arena, y también trae su esponja abrasiva.
Entonces, normalmente usamos este kit para hacer ese mantenimiento. Yo voy a hacerle mantenimiento a esta que ya está acá. Muy importante, señores, otro detalle que se me pasaba por alto, es que cuando estemos trabajando usemos guantes. ¿Por qué? Porque las sales presentes en nuestras manos y la grasa presente en nuestras manos, si hacemos contacto con el cobre, lo vamos a contaminar también. Entonces las sales y el cloruro presente en nuestras manos, porque nosotros naturalmente expulsamos sales a través de nuestro sudor, entonces debemos utilizar guantes para evitar que nosotros mismos causemos contaminación del electrodo que estemos preparando. Entonces, denme un chancecito allí mientras me coloco el guante. Lo que quiero mostrarles. Claro, estos no son guantes tipo quirúrgico, ¿no? que son los guerreros, pero bueno, también sirve. O creo que para manos chiquitas. La solución que nosotros debemos colocar dentro de la celda debe ser una solución sobresaturada. Eso quiere decir que el sulfato de cobre no debe disolverse dentro del líquido cuando le coloquemos el agua destilada. Entonces, cuando estoy hablando de saturación, no es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo que yo tenga este vaso con agua, ¿ok? Agua destilada. No es lo mismo que yo coloque una cucharada de sal y lo agito enérgicamente, ¿ok? Y podremos ver que se disuelve la sal, ¿ok? Vamos a exagerar. Vamos a exagerar en proporción ahora. Yo voy a tratar de diluir toda esta cantidad de sal que acabo de aplicar. Vamos a agitarla enérgicamente para que se disuelva. Y si podemos observar, hay cristales de sal que se decantan porque ya no se pueden disolver. Ya es una solución sobresaturada. No importa la cantidad de sal que le echemos, ya no se va a seguir disolviendo. Entonces, igual pasa con el sulfato de cobre. Entonces, como les comenté, utilizo mi esponja abrasiva para limpiar este núcleo de cobre, esta alma de cobre. ¿Ok? Vamos a utilizar papel absorbente para limpiar los excesos. Ok, fíjense. Ahora voy a utilizar papel de lija. Ok. De manera que quitemos todas las contaminaciones de óxido que tenga este núcleo de cobre. Ok. Volvemos a usar papel. Fíjense que como queda totalmente limpio de impurezas. Todavía logro ver unas impurezas por acá. Vamos a seguir lijando. Ok, listo, ya preparé mi núcleo y estoy seguro que no lo estoy contaminando con mis manos. Ok, procedemos a agarrar el recipiente en donde vamos a colocar los líquidos. Básicamente coloco el tapón poroso, ok. En ocasiones vamos a necesitar utilizar un alicate para
para ajustarlo, para darle un poquito, no exageren mucho porque pueden partir la punta. Solamente un ajuste para que dé sello, ¿no? Y posterior a esto, ya cuando ya tenemos esto listo, entonces agarramos nuestro sulfato de cobre, ¿ok? Y básicamente vamos a descargarlo en su totalidad. Fíjense que llegó más o menos como 1 o 2 dedos casi a la mitad. Casi a la mitad llegó el sulfato de cobre. Posterior a esto, aplicamos, déjenme quitarle el plastiquito que tiene aquí de sello. Ok. Agua destilada, lo voy a hacer con agua destilada porque yo no estoy trabajando en Chicago, o si cae nieve, entonces es temporada de nieve. Y sí tendría que usar el anticongelante, en este caso agua destilada. Fíjense, perdón. Lo estoy llenando. Lo voy a llevar hasta donde están las roscas. Ok. Y ahora sí procedo a colocar el núcleo de cobre que ya está previamente limpio. Y hago el sellado del mismo. Vamos a secar el exceso de líquido que salió por allí. Ok. Ahora a ajustarlo y vamos a tratar de agitarlo para que se disuelva la máxima cantidad de sulfato de cobre. Ok. Pero fíjense que puedo observar que decantan cristales y ya sé que la solución está sobresaturada. No sé por qué hoy la cámara no me está haciendo un autoenfoque, pero creo que se está viendo bien. Aquí se ven los cristales ya decantados. O sea, ya esto es una solución preparada. Procedo a colocarle su tapón y ya yo sé que este electrodo está listo para salir a campo. Si yo quisiera agarrar este electrodo para usarlo como patrón, este electrodo ya no sale a campo. Este simplemente se mantiene en nuestras gavetas, en nuestros archivos, en un depósito exclusivo para esto. O puedo marcar como patrón o virgen, de manera que si yo quiero comparar cómo están estos otros electrodos, entonces yo hago la medición con respecto a este, porque sé que ya este se le hizo un mantenimiento ideal. Y esto está sé que no está contaminado. Entonces vamos a hacerle la medición para ver qué lectura da. Ok, ahí se está estabilizando. Ya sé que está por debajo de los 5 milivoltios. Sé que está en óptimas condiciones. Ella, acuérdense que la estoy apenas, los iones de cobre apenas se están distribuyendo. Pero ella se está estabilizando y ya sé que está por debajo de los 5 milivoltios, que es lo que se requiere para darle luz verde y que se pueda utilizar en campo. Hay otro detalle que quiero comentarles que es muy importante. Ya verificamos esto, de que quedó bien la celda. Recordemos entonces ponerle su tapón poroso y listo. Esto es una celda que ya puede ir a campo a hacer mediciones. O la puedo utilizar, como les dije, de patrón, sí, pero no sale a campo. O sea, este es un electrodo que debemos evitar de que haga contacto con suelos que tengan sales, porque en zonas donde cae nieve usan mucha sal para derretir las nieves y se nos puede contaminar. NEIS
en los capítulos, en el CP1, CP2, CP3 y CP4, en todos los capítulos habla de la celda. Y en todos nos dice que los rayos solares, al hacer proyección acá en la parte transparente, nos puede afectar las lecturas en las mediciones. Y puede afectarlo desde 10 milivoltios hasta 50 milivoltios en error. Entonces, ¿cómo evitamos nosotros que eso no nos afecte las mediciones o la calidad del dato? Simple. Coloquemos tape de color negro para evitar de que los rayos solares penetren al interior de nuestra celda. Listo. Ya tenemos un recipiente que está totalmente, que impide que ingresen los rayos solares, y evitaremos el error de medición de 10 a 50 milivoltios porque simplemente hace contacto los rayos solares a través de la ventana de inspección. Entonces, por eso es que siempre hay que hacer las inspecciones rutinarias, porque cuando colocamos esto ya no vemos el líquido y no sabemos si tenemos que reponerlo. Entonces, pero yo siempre doblo la punta, de manera que hago una inspección rápida, visual, y vuelvo y se lo coloco. Y listo, se acabó. Bueno, compañeros, espero que este video también les haya sido de utilidad. Y nos veremos en la próxima. Que pasen muy buenas tardes.